Ningún resumen de la crónica policial del año podría dejar de mencionar en su portada el caso que sacudió a la ciudad y al país. El crimen de Micaela Ortega. Para muchos, marcó una bisagra en el abordaje del delito conocido como grooming. También se lo consideró un femicidio. Por favor, le pido a toda la policía que busque a mi hija. No puede ser lo que está pasando. Mi hija no está sola y ya está comprobado. Era una preadolescente de 12 años que, como muchos, se refugiaba en las redes sociales y fue allí que terminó captada y engañada por un asesino sin piedad. Un joven de 26 años fingió ser una chica de su edad y entabló una amistad virtual a tal punto que convenció a Micaela de dejar su casa. Ella no sabría sino hasta minutos antes de su muerte que quien la esperaba cerca de su casa y la acompañaría hasta lo de su supuesta amiga era el cerebro macabro detrás de la puesta en escena. Casi como un calvario, Micaela caminó un largo rato junto a Luna, secuencia que fue captada por las cámaras del monitoreo municipal. Llevaban una dirección que más tarde tendría su lógica. Durante 35 días se la buscó por todos lados, con policías de a pie, con un dron, con perros sabuesos. Cada móvil tenía pegada esa imagen de una chica sonriente y plenamente inocente. Se hicieron marchas, aparecieron testigos, algunos creyeron verla, pero nada. La apertura de los datos del Facebook de Micaela, que llegaron de la mano de una organización civil de los Estados Unidos, fue la clave para dar con la pareja del asesino y casi de inmediato con él mismo. De ahí en más, todo se precipitó hasta la confesión de Jonathan Luna y el hallazgo mismo del cuerpo sin vida de la nena en un monte aledaño en la planta de gas de TGS sobre la Ruta 3 el 28 de mayo. ¿Para qué la mató? ¿Para qué la mató? ¡La concha de su madre, hijo de puta! Hoy tengo que decirte que pasó lo peor, lo que ninguno de nosotros quería. Y lo único que pido es justicia. Justicia, pero que no sea tan lenta. El año calendario marcaba en la crónica policial el 4 de enero. Ese día Leandro Fernández y su suegro Carlos Quintana fueron atacados por una patota que intentó ingresar a la casa familiar de Angelilia al 400 del barrio Latino. Los vándalos recorrían la calle rompiendo todo lo que había a su paso. Al llegar a ese domicilio se produce el ataque. Los dos recibieron fuertes golpes y heridas de armas blancas. Fernández estuvo internado y salió del hospital, pero producto de las heridas murió 17 días después de la salvaje agresión en el medio de denuncias de mala praxis. Por el hecho, hay 2 detenidos de apellido Hermosilla. Un tercero, Héctor Santellán, fue liberado por inimputabilidad, más 2 menores de edad que siguen vinculados al hecho. Todo esto provocó en la familia serios reproches a la justicia, especialmente a la jueza Susana Calcinelli. Acá es la maldita corrupción, la droga, la plata. Ángel fue al lugar equivocado y le costó la vida. Él pecó de inocente, pero acá hay mucha mugre bajo la alfombra, mucha mugre. El 5 de marzo, Ángel Almada, un adolescente huitense de 17 años, sufría graves heridas al caer del puente peatonal que une esa localidad portuaria con el Boulevard Juan B. Justo. 3 días después, moría en la terapia intensiva del hospital municipal. Se cayó, lo tiraron, fue un homicidio. Preguntas que aún no tienen una respuesta clara. La justicia sigue investigando y a pesar de algunas pericias, no hay nada concluyente, tal cual dijo en su momento el fiscal Sorzano. Poco antes, a mediados de enero, se producía en White una fuerte manifestación de vecinos ante la comisaría tercera. Familiares de Eduardo Armario, asesinado a golpes a principios de año junto a la familia de Leandro Serra, el joven que murió apuñalado en el 2014, pedían la renuncia del comisario Castro, a quien acusaban de no investigar. En ese momento el jefe de la policía regional, Gustavo Maldonado, fue agredido por uno de los manifestantes que le pintó la cara con un aerosol. 10 días después, y en un impresionante operativo, caía Nicolás Velasco,
acusado de participar en ambos hechos. Estaba escondido en un boquete debajo del piso de su casa en Ingeniero White. Cumplí un ciclo y cumplí con la justicia también. Tras 11 años preso por matar a Luciana Moretti en uno de los crímenes más horrendos y recordados de la historia bahiense, Pablo Kuchan dejó la cárcel de Saavedra, esperado por sus padres. Innumerables recursos y apelaciones de la defensa alimentaron un tecnicismo y como el primer fallo fue anulado y la sentencia nunca quedó firme, la justicia le otorgó un beneficio extraordinario. Para descomprimir posibles represalias, Kuchan se mudó a una vivienda que sus padres tenían en Montehermoso. Esto no hizo más que provocar una reacción en la localidad balnearia que ya venía convulsionada por el caso de Catherine. Las manifestaciones fueron inmediatas y muchos vecinos dejaron en claro que no lo querían allí. El año judicial dejó algunas condenas fuertes, vinculadas a casos de abusos sexuales. Una de ellas recayó sobre un puntaltense que fue encontrado culpable de violar durante años a sus 2 hijas y una sobrina. Por esto recibió una pena de 32 años de prisión. El fiscal había solicitado mucho más, pero el tribunal tuvo en cuenta que el condenado era buen vecino, se había quejado el fiscal del Cero. En ese sentido, fue condenado a 24 años de cárcel Omar Muñoz Navarrete, conocido como el abusador del barrio San Roque. No solo se comprobó al menos un caso de índole sexual, sino además el agravante de que le robó a la misma víctima. Por su parte, la familia de Juan Cruz Manfredini recibió un duro revés luego de años de lucha. Uno de los imputados de la muerte del joven, Norberto Metz, fue absuelto por la jueza correccional Susana Larriba. El joven murió al explotar el laboratorio clandestino en el que trabajaba. Y otro caso relevante fue en su momento el de Maximiliano Vitti, quien murió luego de ser atropellado por una moto tras una pelea a la salida de un boliche en calle Mitre. Por este hecho fue condenado a 8 años de prisión Maximiliano Parra, quien guiaba la moto que golpeó adrede al joven, causándole heridas irreversibles. Después de varios años, la ciudad volvía a tener un homicidio en ocasión de robo. La última referencia clara es la de Ricardo Pelayes en el año 2009, el empleado del corralón La Ciment. Esta vez, la víctima fue un supermercadista chino que recibió un botellazo en la cabeza de un ladrón cuando perseguía a su cómplice que le había robado en el local de calle San Martín en Ingeniero White, a metros de la comisaría tercera. Esto ocurrió el 7 de noviembre. 4 días más tarde, moría por la gravedad de las heridas. Y no encontramos nada todavía. Y la desesperación, bueno, seguir buscando. Pero no queremos bajar los brazos porque es, te digo, el abuelo de mi cuñado y ese abuelo de todos mis sobrinos. Uno de los últimos casos que movilizó fue la desaparición del abuelo pescador José Sepúlveda Castro. Se lo vio por última vez el sábado 19 de noviembre en un canal de la ría a la altura de Punta Blanca. Durante 13 días se lo buscó por tierra, aire y agua. Todas las hipótesis eran posibles a medida que pasaban los días. El 30 de noviembre apareció la bicicleta a la vera del arroyo Napostá, cerca de la desembocadura, no muy lejos de la termoeléctrica. Al otro día, y a metros de ese lugar, descubrían el cuerpo sin vida del abuelo. La autopsia revelaría que murió de un paro cardíaco y sin signos de violencia. De cualquier manera, sus familiares aún tienen dudas de cómo llegó hasta ese lugar, tan distante de donde se lo vio antes de desaparecer. Los robos, como siempre, estuvieron al orden del día. Mientras los jefes policiales repetían la frase de que no aumentó la cantidad de hechos, sino la violencia de los mismos,
los bahienses eran arrasados por una ola delictiva que tuvo en la modalidad entraderas la vedette de este 2016. Una de las más fuertes fue la que sufrió una abuela en Cerri. Hablamos de Marta Charadía, de 77 años. En la mañana del 14 de septiembre, dos salvajes individuos entraron a su casa y le llevaron plata y otras cosas de valor, no sin antes golpearla brutalmente hasta casi desfigurarle la cara. Tengo impotencia, porque yo digo, nos costó tanto a todos nosotros tener esto. A este caso podríamos sumarle otros 10, 20 o quizás 30 de violentos robos, donde las víctimas eran sorprendidas cuando ingresaban a su casa o bien cuando ya estaban en su interior. La epidemia de hechos de tránsito que arroja centenares de heridos graves y trastornos lamentablemente se mantiene. En el 2016, 8 personas murieron en nuestra ciudad por hechos de tránsito, en su mayoría motociclistas. Y esta cifra representa un incremento de casi el 50% respecto de 2015. Y estos tristes números sin contar los trágicos choques en las rutas cercanas a nuestro medio. Mucho más acá en el calendario, más cercano en el tiempo, figura la seguidilla de incendios de pastos que arrasaron miles de hectáreas, para destacar el que se desató en el acceso a Montehermoso y que llegó a metros del puesto policial en el ingreso mismo. El denso humo y las cambiantes llamas provocaron que la ruta esté cortada varias horas. Y el más dañino ocurrió en Cerri y dejó a 7 familias con lo puesto, luego del siniestro en el sector de Quintas, que llevó más de un día a apagar y que dejó un profundo dolor en los damnificados.